Muy bien, hermanos, vamos a estudiar entonces ahora la palabra del Señor. Hoy día es miércoles 2 de julio, miércoles 2 de julio, hermanos. El título de la lección ahí está en pantalla. Por favor, participen, prendan su micro y puedan leer, hermanos. A ver, alguien de ustedes puede leer el título para empezar. Dice el nacimiento de Moisés, hermano. Muy bien, gracias, hermana Nancy. El nacimiento de Moisés. Hermanos, ahora hay que pensar, ¿no? em, es un nacimiento, en este caso no especial, cómo, en qué circunstancias nació Moisés, ¿no? No sé, cada uno de nosotros, dónde hemos nacido, en el hospital, en la casa, en qué circunstancias hemos nacido, ¿no? Hay que recordar eso. Y vamos a ver ahora el nacimiento de Moisés. ¿Quieres comentar, hermano? Prende tu micro, comenta acerca de este tema que vamos a estudiar, nacimiento de Moisés, ¿no? Hermano, justo, Sí, hermana, por favor, participe. bueno, contra todo pronóstico, ¿cierto? Moisés pudo nacer, estuvo algunos meses con su mamá hasta que ella ya no lo podía tener allí, pero vemos cómo Dios dirige todo este acontecimiento tan maravilloso, ¿cierto? Como es el nacimiento de Moisés. Esto nos enseña también que nosotros cuando tenemos eh, planes buenos en nuestro corazón, planes sinceros, y dejamos que el Señor nos ayude. Él dirige todo de forma que todo se vaya dando. Cuando Dios es quien dirige, todo va por un solo camino. Cuando nosotros hacemos las cosas así a locas, ¿cierto? Sin hacer un plan, sin planificar también, porque Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios ordenado. Entonces, cuando nosotros hacemos un plan y lo dejamos en la mano de Él, va solito, ¿cierto? Solito van haciéndose las cosas. El Señor cuida de su pueblo y, bueno, en este caso el nacimiento de Moisés no, o sea, trajo salvación al pueblo de Dios en el sentido de que Él fue el instrumento que el Señor usó para rescatar a su pueblo. Muy bien, hermana Hermano, Mónica, gracias por su participación. Sí, como decía nuestra hermana, debe haber un plan, hermano, sí, pues es muy importante meditar en eso, ¿no? Un plan, había un plan para el nacimiento de Moisés, entonces, y cuando se pone en las manos de Dios, entonces Dios bendice, ¿no? Encamina todo, ¿no? Pero si no hay un plan, no hay un objetivo, sobre todo en nuestras vidas, creo que tampoco Dios puede hacer algo. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Sí, hermano, quería participar. Hermano, sí, participe. sí, hermano, muy buenos días con todo el grupo. Como sabemos, Moisés no nació pues en un momento de bonanza espiritual, de tranquilidad, sino un momento de crisis espiritual, ¿no? Un momento de la sociedad en ese momento estaba tan crítico que todo varoncito tenía que morir. Y mira cómo es el desafío de Dios hacia un gobierno idólatra con el nacimiento de Moisés. Acá juega un papel muy importante la familia, los padres, Amram y Jocabed, más su hermana María y también eh, Aarón, que ya estaba mayorcito. ¿Cómo es que Dios prepara todo esto? Como decía nuestra hermana Mónica, es un plan divino, como un rompecabezas cada pieza va condicionándose hasta que se forma ese rompecabezas en lo perfecto, en lo real que uno puede disfrutar, ¿no? Entonces, cuando Moisés pues nace, y es echado a las aguas del río Nilo después de 3 meses de que estaba en poder de mamá Jocabed. Es un desafío hacia la idolatría. Usted nos dijo en el transcurso de estos días que el Nilo pues era un dios, ¿no? Y también la Biblia dice que es un dios para ellos. Era la vida de Egipto. Entonces, cuando ellos Egipto toma como idolatría al Nilo, Moisés
es echado al río Nilo, es un desafío a la idolatría, porque en el transcurso de ese viaje que hacía Moisés en ese barquillo, desafiaba pues tantos peligros, ¿no? Desafía tantos peligros. Si nosotros vemos la historia de, o qué vivencias hay en el Nilo, pues vemos animales depredadores, animales que matan personas. ¿Por qué? Porque el Nilo era un dios y echaban pues personas ahí y los animales de ahí pues despedazaban, mataban, ¿no? Entonces Dios en el transcurso de ese plan divino cuidaba, protegía con sus ángeles y todo ello para que llega a encajar donde estaba la reina, la hija del faraón. Y todo padre pues ama a su hija, ¿no? Entonces las decisiones que toma su hija ya mayorcita, el papá tenía que aceptar, y en este caso aceptaba a Moisés como su hijo adoptivo. Pero acá viene lo más curioso, que cuando María se acerca, ¿no? Y ella ve la necesidad de que Moisés tenía que crecer porque no tenía costumbre o no tenía la experiencia, la reina esta hija del faraón no tenía la experiencia de tener un bebé, de querer un bebé. Entonces María se ofrece y lleva a casa hasta los 12 años, hermano. Qué importante, ¿no? Entonces no es casualidad de que Moisés haya sido salvado de las aguas, sino había un propósito, como ya lo estamos diciendo, y nuestra hermana Mónica también lo dice. Había un plan divino para sacar de la esclavitud, porque esto se ponía tan crítico, tan problemático la vida de los israelitas en Egipto. Entonces tenía que empezar de cero Dios haciendo un plan divino. A veces nosotros pues nos levantamos con el pie derecho, con el pie izquierdo, o decimos, oh, qué suerte hemos tenido. No, es un plan que Dios nos da y nosotros como cristianos debemos reconocer que nuestra vida para llegar a la vida eterna es un plan divino. Gracias, hermano. Muy bien, hermano, gracias por su participación. Sí, pues hermanos, ahí como mencionaba nuestro hermano, papá de Moisés, bueno, nació en circunstancias Moisés no difíciles, pena de muerte había para todos los niños. El papá se llama Amram, ¿no? Y la mamá se llamaba Jocabet y su hermana María. Incluso tenía otro hermano, ¿no es cierto? El otro hermano es Aarón, ¿no? Bueno, esta familia es bien conocida ahí en la Biblia. Y pues, como se recalca, ¿no? El plan que Dios tiene y estaban esta familia encaminado en ese mismo plan, ¿no es cierto? Interesante el plan incluso que seguramente la familia hizo de hacer una arquilla, ¿no? Una canasta, diremos, ¿no? Y pasada con brea, con todo ello para que no se hunda la canastita y ahí lo pusieron al niño, ¿no? Porque la sentencia de muerte, pues si lo cogían, ya eran 3 meses que estaba escondido, pues podía morir. Entonces, pero el plan era de que justamente, seguramente que pueda tal vez la princesa encontrarla y adoptarla como hijo. Dicho y hecho, hermanos, pues ahí María se ofreció, ¿no es cierto?, para ah, al encuentro de la princesa. La princesa encuentra, ¿no?, a este niño y pues María se acerca y le dice, te voy a buscar un- alguien que le pueda cuidar a tu niño. Y bueno, y María trae pues a su propia mamá, ¿no? Y bueno, hacen el trato, ¿no? Le va a pagar determinada cantidad seguramente, ¿no? Algo para que pueda criar. Bueno, vamos a estudiar acerca de ese tema, hermanos. Entonces ahí está, hermanos, la mano de Dios también, pues a esto le llamamos providencia, ¿no es cierto, hermanos? Providencia. Y como decía nuestro Justo, hermano, el río Nilo era considerado como un ídolo, un dios pagano, pues no Dios. ¿Ah? Siempre hoy en día las culturas adoran a los cerros, a los ríos, a los árboles, a los astros, como es el sol. Sí, hermano Marcelo, participe, hermano. bien, hermanos, siempre cuando Dios envía un libertador, alguien que tiene que sacar a su pueblo
la esclavitud en otro lado de la muerte, ¿no? En el caso de Jesús, el diablo se levantó, quiso matarlo, ¿no? Y en el caso de Moisés igual quiso matarlo cuando niño. Se dio cuenta que él era el encargado de liberarlo porque sabía de la profecía. Pero en el trasfondo sabemos cómo Dios preparó a Moisés. Así como José fue preparado por su padre Jacob, también la madre se encargó a preparar su carácter para que no se desvíe, ¿no? Y fue así. mm, Ja- Jacenet, así se llamaba la madre o la hija de Faraón. Faraón Tutmosis primero era el rey que no tenía hijos, pues tenía a Jacenet, su hija, no tenía hijos. Cuando murió este rey, tuvo que nombrar otro faraón porque tenía que ser varón de su sobrino, una persona que tomó el nombre de Tutmosis II. Pero este Tutmosis II poco tiempo gobernó y Jastenet seguía siendo como la hija principal del rey Tutmosis I. Viene otro niño, le nombran como Tutmosis III y este poco a poco creció básicamente como niño era. Y con el tiempo, Jacenet era prácticamente la que gobernaba y Tutmosis III era el que guerreaba tanto así, tomó experiencia y cuando creció, prácticamente Jacenet como más de 20 años gobernó como faraona. En ese tiempo, pues ya Moisés ya era ya grandecito, ya estaba ya le llevó ya donde Faraón gobernaba, ¿no? Al trono allí. Y en circunstancias difíciles, Jacenet muere, parece que la asesinaron. Pero este Tosmosis III tuvo un hijo, pero en su lápida que hacen en los jeroglíficos que graban allí, aparece Jacenet y Tutmosis III, pero ya no aparece su hijo. ¿Por qué? Porque murió en la Pascua que el ángel pasó con la espada, allí murió. Y Tutmosis III murió pues cuando fue a la guerra contra Moisés para hacer regresar y allí en el mar muerto se tragó, allí quedan los Tutmosis primero, segundo, tercero muertos, no queda más allí escritura según los egiptólogos, no existe más. Entonces, en la historia aparece de esa manera narrado el tiempo de Tutmosis. Muy bien, gracias, hermano Marcelino, ¿no? Por no, la historia, ¿no? La historia que acompaña, pues, las circunstancias, ¿no? Del nacimiento de Moisés y, pues, de su vida también, ¿no? Bueno, muy bien, entonces ahora sí, hermanos, vamos a leer lo que dice el folleto de escuela sabática acerca de este tema, el nacimiento de Moisés. ¿Qué dice, hermanos, el folleto de escuela sabática? En primer lugar, nos pide que leamos Éxodo. La Biblia, hermanos, a leer. Éxodo capítulo 2, versículos 1 al 10. La pregunta que hay que contestar hoy día dice, ¿qué papel desempeñaron pues la providencia? A ver si buscan en el diccionario, hermanos, qué cosa es providencia. ¿Qué es la providencia, hermanos? ¿Qué papel desempeñaron la providencia y qué más? Y la protección de Dios en la historia del nacimiento de Moisés. Hermanos, Entonces, justo, sí, hermana, por favor, participe. providencia es el cuidado amoroso y soberano de Dios que hace que todo coopere para su propósito. Qué bien, gracias, hermana. Entonces hay un propósito de Dios y entonces es la actuación de Dios, ¿no? Que hace de que se cumpla pues su propósito, hermanos, ¿no? En las vidas de cada persona, ¿no? De este mundo. En este caso, bajo su plan, pues necesariamente tenía que haber un salvador de los israelitas de Egipto.
No, eso ya estaba profetizado, incluso Dios ya había dicho con anticipación que iban a salir, ¿no? Después de 400 años, así dice la Biblia, ¿no? Y también la promesa, pues, ¿no? De Dios, de que le hizo a Abraham, ¿no? La promesa que le hizo es de que eh, irían, pues, a poseer la Canaán terrenal, la Canaán terrenal, y también como blanco, más allá de todo ello, es la Canaán celestial, la cual creía Abraham, ¿no? Abraham. Bueno, vamos a, entonces, ahí está la providencia, hermanos, ¿no? La actuación de Dios, ¿no? En las circunstancias que se ve en la vida, ¿no? Como decía nuestro hermano, que no es suerte, sino, hermanos, es que la providencia de Dios ahí está. Y la protección de Dios en la historia del nacimiento. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Éxodo 2, 1 al 10. Un varón, dice, de la familia de Leví, ¿no? Un varón. Este varón, ya dijo nuestro hermano que su nombre era Amram. El varón de la familia de Leví. Había 12 tribus, esta tribu de Leví, ¿no? Fue pues y tomó por mujer a una hija de Leví, o sea, de la misma tribu, su esposa, ¿no? Jocabet, ¿no? Jocabet. Ahí está, Amram y Jocabet, entonces se casan. Eh, entonces llegan a tener un hijo, pues la que concibió entonces y dio a luz un hijo, y viéndole, ¿no? Que este niño, ¿no? Que sería Moisés, ¿no? Este niño, viéndole que era hermoso, dice que era hermoso. Esa palabrita hermoso también, hermanos, se va a analizar ahora. Era, dice, hermoso este niño. Le tuvo escondido pues 3 meses, 3 meses. Bueno, recuerden que las circunstancias que había pena de muerte, ¿no? Para los niños varones, ¿no? Tenían que arrojarlo al río Nilo, ¿no? Pero no pudieron, dice aquí los papás, ¿no? O la familia, no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó pues una arquilla de juncos, una canasta, hermanos, ¿no? De algún material que uno hace la canasta, ¿no es cierto? Y eso de hecho va a flotar en el agua, ¿no? Y para que no se llene de agua, dice, la calafateó con asfalto y brea, pues, ¿no? Para que no entre el agua ahí en la canasta, en la arquilla de junco. Y colocó en ella, pues, al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río, ¿no? Habría un carrizal por allí, hermanos, en las orillas del río. Ahí lo han puesto, ¿no? La canasta junto al niño, ¿no? Y una hermana suya, o sea, María es en este caso, ¿no? Una hermana suya se puso pues a lo lejos, hermanos, para ver lo que le acontecería, lo que dice la Biblia ahí. Está mirando, ahora, ¿qué va a acontecer, no? ¿Qué va a acontecer? Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Y la hija de Faraón, ¿no? Descendió pues a lavarse al río, mm, la princesa, ¿no? Y paseándose sus doncellas por la ribera del río. La princesa está con sus doncellas, sus sirvientes. Vio ella, pues, ¿no? Esta princesa vio la arquilla o la canasta, ¿no? En el carrizal. Y envió, pues, una criada suya que la tomase. Le indicó que vaya a recoger esa arquilla, ¿no? Y cuando la abrió, entonces vio al niño y he aquí que el niño lloraba, ¿no? Lloraba el niño. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, pues, ¿no? O sea, María, ¿no? Que es la hermana que va a ser Moisés. Entonces le dice a la princesa, ¿no? A la hija del Faraón, le dice, no, iré a llamarte una nodriza, ¿no? De las hebreas, para que te críe este niño. O le pregunta, ¿no? O sea, le dice, te busco una sirvienta, una nodriza, ¿no? De las hebreas para que te lo críe este niño. Le dice, sí. Y la hija de Faraón le responde y le dice, ve, anda. Entonces María, ¿no? Fue, ¿no? Esta doncella, María, y llamó pues ¿a quién? A su propia madre, ¿no? A la madre del niño, hermanos, a la cual dijo, ¿no? Entonces lo trae a su mamá y está con la princesa y conversan. Pues le dijo la hija de Faraón,
lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré, yo te voy a pagarles. Entonces la mujer tomó al niño y lo crió. Se dice, hermanos, que sería hasta los 12 años que lo crió, ¿no? Su propia mamá. ¿Mm? Y cuando el niño creció, hermanos, ¿no? Ya tendría sus 12 años, ella pues lo trajo pues a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, o sea, le adoptó pues, ¿no? O sea, como su hijo, ¿no? Esta princesa lo adoptó a este niño y le puso por nombre Moisés. Moisés, su nombre le ha puesto, diciendo porque de las aguas lo saqué. Bueno, el nombre de Moisés, de ahí viene, ¿no? De que salvado, ¿no? De las aguas, ¿no? Muy bien, ¿qué más dice? Bueno, ahí está la palabra de Dios, la ¿No lo Biblia, has hermanos, visto? y la pregunta, antes de manito, la pregunta para no olvidarnos, ahí dice, ¿no? Entonces, ¿qué papel desempeñó aquí la providencia, hermanos? Y la protección de Dios en la historia de este nacimiento de Moisés, ¿no? Haber leído la palabra de Dios, cómo contestamos, hermanos, acerca de la providencia y cómo cuidó Dios. A ver, hermano Marcelino, participe, hermano. Cuando leo en Éxodo 1 y 2, no encuentro yo a Amram. Pero en Números 26:59 dice así: y la esposa de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, la cual nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón, a Moisés y a Miriam, su hermana. Entonces allí nos habla del núcleo familiar de donde viene. Siempre tenemos que tener un respaldo bíblico. Muy bien, hermano. ¿Qué texto nos dice, hermano, el respaldo bíblico? ¿Dónde encontró? Para ver los Números nombres. 26:59. Números 26, capítulo 26, versículo 59. Sí, alguien podría preguntar, sí, pues yo también no sabía. Debe estar pues en la Biblia, ¿no? Decíamos, pero sí está pues en la Biblia esos nombres, ¿no? Números 26, 50, 59. Muy bien, gracias, hermano. Vamos entonces a continuar con esta. Estábamos preguntando acerca de la providencia, ¿no? ¿Qué es la providencia? Entonces, aquí, ¿dónde está la providencia, no? Y el cuidado de Dios también, ¿no? El cuidado de Dios. Bueno, es lo mismo creo, ¿no? La providencia sería pues el cuidado de Dios, que hace Dios, pero muchos podrían decir, ah, qué suerte ha tenido ese En, niño. en e- Sí, hermano, participa, participa. mm, providencia, dice acá, ¿no? Disposición, medida, prevención, precaución, cuidado, cautela. Son sinónimos de la palabra providencia, ¿no? Sí, eso estoy Muy bien, también investigando. ¿Qué muy bien, quiere? hermano. Ajá. Bien, Sí, bien. hermano. Muy bien, hermano Raúl, ¿no? Sí, pues ahí está en el diccionario las palabras y este término de providencia que se utiliza en muchos aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Sobre todo en la parte judicial, de repente, ¿no? Hay la providencia, las disposiciones, la previsión que se hacen, ¿no? Entonces, eso es lo mismo, ¿no? Las disposiciones de providencia también, teológicamente, pues, ¿no? En este caso es la actuación de Dios, la previsión de Dios, las disposiciones de Dios, entonces, que se está haciendo también, pues, ¿no? Respecto, en este caso, a la vida de Moisés, ¿no es cierto? De Moisés. Muy bien. Ahora, ¿qué dice el comentario, hermanos, acá de nuestra lección? El comentario. Ajá. Dice así, el trasfondo histórico del nacimiento y la vida de Moisés es, dice, apasionante porque él vivió durante la época de la célebre 18ª dinastía, dice, egipcia, ¿no? Bueno, es la parte histórica, ¿no? Uno de los reyes de esta dinastía, Tutmosis III, como ya nos aclaró nuestro hermano Marcelino, llamado pues el Napoleón de Egipto, dice, ¿no?
así le han puesto ese nombre, ¿no? Es considerado uno de los faraones más famosos del antiguo Egipto, dice, ¿no? Aunque fue condenado a muerte al nacer, dice, ¿no? Está hablándose aquí, hermanos, la condena de muerte que había para todos los niños varones, ¿no? A los niños, ¿no? Que nacían, pues había que botar al río Nilo. Eso dice en Éxodo 1:22. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo, todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo. Ahí está la orden. Y toda hija la dejaréis con vida. O sea, las mujercitas, no las niñas, entonces dejaba con vida, ¿no? Esa era la orden, no el decreto. Moisés nació, hermanos, como un hijo especial hebreo. Aquí en hebreo, hermanos, hay una palabra tov. La palabra tov que significa, literalmente dice que significa bueno. Bueno, hermanos. Entonces, recuerden que la mamá vio a este niño muy hermoso. Y esa palabra hermoso que existe en bueno, ¿no? Bueno, bueno, ¿no? Tov. En hebreo es tov. Está en Éxodo 2:2, dice ahí, hermanos, la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, esa palabra hermoso también significa bueno, dice ahí, ¿no? En el hebreo, ¿no? Ya. Lo escondió, dice, por 3 meses. Así dice la Biblia, ¿no? Viendo que era hermoso. Pues, en hebreo significa también eso hermoso, tov, bueno. El término hebreo tov describe algo más que la belleza externa, hermanos. Esta palabra se utiliza, por ejemplo, para caracterizar la obra de Dios durante la semana de la creación y cuando declaró que todo era muy bueno. Hermanos, esta palabrita tov, que está hecho en hebreo o que está escrito en hebreo, recordemos, hermanos, que originalmente la Biblia ha sido escrito, pues, ¿no? En hebreo, algo de arameo y también en el Nuevo Testamento en griego, ¿no es cierto? Bueno, entonces originalmente pues la palabra es tov, ¿no? Entonces muy hermoso, entonces muy bueno, ¿no? Bueno, entonces, pero esta palabra, hermanos, tov, ¿no? Se repite, hermanos, en el Génesis capítulo 1, versículo 4, 10, 31. Vamos a leer esos textos bíblicos donde se utiliza esa palabra tov, ¿no? Muy bueno o hermoso también. Vio Dios que él dice, ¿no? Génesis 1:4, vio Dios que la luz era buena. O sea, cuando Dios crea, ¿no? El primer día de la creación, la luz. Entonces ahí la Biblia dice que ve Dios que la luz que ha creado era buena, era buena. Dice, era buena, o sea, tov, ¿no? Y separó Dios la luz de las tinieblas. Pues, separó la luz de las tinieblas. Y en el versículo 10, hermanos, de Génesis capítulo 1, en la creación, en este caso creo que es el tercer día, llamó Dios a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno, hermanos. Miren lo que dice ahí la Biblia, y vio Dios que era bueno. O sea, todo lo que Dios hace, pues es bueno, ¿no? Entonces ahí está esa palabra tof, que que está en Éxodo también, ¿no? Respecto a Moisés, que era un niño muy hermoso, o sea, muy bueno, ¿no? En el versículo 31 del capítulo 1 de Génesis, ¿no? Dice ahí, y vio Dios todo lo que había hecho, hermanos, y aquí que era bueno en gran manera. Ahí está, hermanos, esa palabra tof. Era bueno, dice, en gran manera. Todo lo que ha hecho Dios en los 6 días, hermanos, entonces era bueno en gran manera, pues era la creación. Y fue la tarde y fue la mañana el sexto día, dice así, ¿no? Bueno, ahí está la palabra esa, ¿no? Que hermoso también significa bueno. El comentario dice, hermanos, como nueva creación, este niño bueno llegaría a ser pues en armonía con el plan de Dios, hermanos, el adulto que libertaría pues a los hebreos de su esclavitud, ¿no? O sea, Dios ya conoce con anticipación todo, hermanos, y ahí está, ¿no?
este personaje, ¿no? Moisés, que sería un instrumento de Dios para libertar a los hebreos de la esclavitud. Pregunta, dice aquí, ¿quién habría imaginado cuando nació, especialmente en circunstancias tan terribles, el futuro de este niño? ¿Qué les parece, hermanos? Esta pregunta interesante, ¿ah? ¿Quién habría imaginado, a ver, ahora, por ejemplo, en este día, digamos, ¿no? Puede ser el nacimiento de un niño, no sé, pero ¿quién puede pensar de repente, ¿no? Que va a haber el destino de una determinada persona que va a ser tal cosa? O nuestro propio nacimiento, pues hermanos, ¿no? ¿Quién iba a pensar de que nosotros íbamos a estar ahora aquí en esta sala? ¿No? Entonces, son preguntas así, hermanos. No sé, circunstancias difíciles, pero sin embargo, ahí está este personaje, Moisés, importante este personaje, no un instrumento de Dios. ¿Quién iba a pensar, pues, no, que él iba a ser este libertador, ya que nació en circunstancias difíciles, hermanos? A ver, comentarios, hermanos, comentarios. Por ejemplo, he escuchado no sé si es Beethoven, a ver si me ayudan ustedes, un músico, un compositor, ¿no? Parece que en esta familia los hijos nacían enfermos de una y otra cosa, y así, no sé qué hijo llega a ser este Beethoven, y pues prácticamente eh, su destino era triste, ¿no? Preferían mejor que descansara, ¿no? Así el niño, pero sin embargo permitió su mamá que este niño siguiera con vida y fue uno de los grandes compositores, Beethoven, ¿no? Eh, es bien conocido, ¿no? Y así, muchos otros también, ¿no? Que de repente, niños que de repente la mamá, papá no querían que nazca, pero sin embargo, su destino fue algo maravilloso, pues hermanos. Circunstancias pueden haber difíciles, ¿no? Escucho muchos testimonios, ¿no? Pero ahí está. Bueno, hermanos, comentar. ¿Quién habría imaginado cuando nació, ¿no? Especialmente en circunstancias tan terribles, el futuro de este niño? No sé qué circunstancias estamos viviendo en este momento, hermanos, ¿no? Entonces, pero hay la providencia de Dios, hermanos, que transforma. Dios, revierte las cosas, lo que nosotros ni siquiera nos imaginamos. ¿Cómo puede ser posible que esta persona ni en la imaginación puede haber que se convierta en cristiano de repente, ¿no? Entonces suele suceder eso, pues, hermanos, ¿no? Y respecto a nosotros, pues, ahí está la providencia de Dios, hermanos. Solamente que nosotros, como hemos estudiado, ya seamos como Cifra y Fua, ¿no? Las parteras, ¿no? Que tomaron decisiones para hacer lo correcto y fueron bendecidas por Dios. ¿Quién iba a pensar que estas dos parteras estemos recordando sus nombres y para la eternidad estén pues estas dos mujeres y eran egipcias? Entonces, hermanos, las decisiones que tomemos pues puede determinar también un destino, ¿no? Para vida eterna. Sin embargo, Dios cumpliría, pues, hermanos, las promesas que hizo a Abraham, Isaac, Jacob, de otorgar la tierra prometida a sus descendientes, ¿no? Como dice la Biblia ahí, hermanos. Éxodo 2, 24 y 25 leemos, dice, oyó Dios su gemido, ¿no? El gemido, ¿no? Del pueblo de Israel, ahí, esclavos, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Ahí está, hermanos, el pacto que hizo Dios de entregarle, ¿no? La Canaán terrenal y también la Canaán celestial, hermanos, pues que estamos en espera de eso, ¿no? Entonces se acordó Dios de su pacto. Y miró Dios pues a los hijos de Israel y Dios los tuvo en cuenta. Ahí está la actuación de Dios, hermanos. No lo abandona y así como estaba profetizado después de 400 años, ya pues este pueblo salió en libertad. Para lo cual utilizaría pues a este bebé Tof, bueno, ¿no? Décadas más tarde, ¿no?
Y ahí dice, pues justamente lo que decía los hermanos León, hay nombres, ¿no? La princesa egipcia Hatshepsut, Hatshepsut adoptó pues a Moisés como hijo. El nombre dado a Moisés es de origen, hermanos, egipcio y significa hijo de o nacido de, dice, ¿no? ¿Cómo se refleja en los nombres, dice ahí, ¿no es cierto? En los nombres, ¿no? Dice ahí de o Moses, creo, dice, sí, pues ahí dice, significa, bueno, Moisés de origen egipcio, el nombre significa hijo de, bueno, o nacido de. Y es bien común, dice ahí en Egipto, poner nombres de esa manera, ¿no? Como se reflejan los nombres. Amosis, por ejemplo, es hijo de Ah, ¿no? Amosis. Tusmosis es hijo de Tu, ¿no? Y así. En hebreo su nombre significa pues sacar. En hebreo, en el idioma hebreo, hermanos del pueblo de Dios, su idioma, entonces es sacado. Pues sacado de dónde? De las aguas, o salvado también, ¿no? Ya que fue milagrosamente pues salvado cuando fue sacado del río, ¿no? Es, dice aquí, es poco lo que sabemos acerca de sus primeros años de vida, hermanos. Tras ser salvado milagrosamente y adoptado por Hashem, ¿no? Moisés vivió pues sus primeros 12 años primero con su familia original, pues hermanos, esto es importante, no vamos a volver a leer esta parte, ¿no? Dice Génesis 2 del 7 al 9. Entonces la hermana María, ¿no? Del niño, la hermana, dijo pues a la hija de Faraón, ¿no? A la hija de Faraón, ¿quieres que vaya y te llame una nodriza de las hebreas para que te críe al niño? ¿No? Y la hija de Faraón le respondió, pues sí, ve. Y la muchacha fue y llamó pues a la madre. Se dice que ha estado más o menos unos 12 años con su propia mamá. Hermanos, para que sea este Moisés haya sido un gran líder, imagínense, a ver, hermanos, ¿no? Por ejemplo, aquí en mi grupo, nada más liderar este grupo de unos cuantos hermanos, ¿no? Que no llega a 20, 25, a 30, puede haber. Y es un determinado, comparado, hermanos, con más de 1 millón. A ver, lidera así, dirige tú a más de 1 millón de personas, o sea, una iglesia que tenga 1 millón de personas, ¿cómo vas a dirigir, hermano? ¿Cuánta paciencia? Imagínense cómo Moisés ahí en el desierto, ahí sentado y todos en fila, en cola, viniendo, cada uno con su problema. Moisés, tengo este problema, esto, ¿cómo voy a solucionar? Indicando. 1 millón de personas, hermanos, ahí todo el día atendiendo a todos. Cuánta paciencia, hermanos, para hacer eso. Ahí su suegro pues le aconsejó, hoy te vas a morir así, tienes que organizarte bien. Organiza a personas pues bien preparadas, ellos que resuelvan los problemas en grupos de 50, de 10, de 100, y así. Haz grupos, ¿no? Y lo que ellos ya no pueden resolver, que vengan pues a ti, tú estás resolviendo de todos el problema. Hermanos, él ha sido un líder pues tremendo, ¿no? Ha liderado, hasta su propia hermana, su hermano, se han levantado en contra de Moisés, los príncipes y todos ellos, ¿no? Qué cosa no decían, uy, hermanos, cada día cómo era la vida de Moisés. ¿Cómo es que él ha sido preparado, hermanos? Y vamos a ver aquí, hermanos, como nos dice aquí, hermanos, leamos aquí, dice, ah, bueno, aquí dice, no, en espíritu de profecía, hermanos, y recibió la mejor educación. Bueno, también pues su mamá adoptiva, después de los 12 años ya, le dio pues educación egipcia, hermanos, con el fin de prepararlo para ser el próximo faraón de Egipto. Entonces ahí imagínate, hermanos, como hoy en día, universidades acá, las mejores universidades del mundo y todo. Más o menos la idea es esa en Egipto era lo máximo, ¿no? En ese tiempo, ese país, y estaba preparado en todo aspecto Moisés, ¿no? Pero hermanos, miren aquí cómo es que Moisés se convierte pues en el líder para sacar este pueblo, ¿no? De liberar, ¿no? Al pueblo de Israel de Egipto, hermanos. Y aquí, hermanos, miren lo que dice, gran parte de esa educación de que tuvo en Egipto, hermanos, resultó inútil, inútil e incluso contraria
a lo que realmente importaba. O sea, toda la educación, hermanos, prácticamente casi todos dicen, ¿no? De la educación que recibió en Egipto, de las grandes universidades. Imagínense, estoy diciendo esto, ¿no? Comparando ahora las grandes universidades que pudo haber en ese tiempo, no en todo sentido de la palabra, pues fue inútil, inútil como hoy en día también, hermanos, la educación puede ser así en este mundo, inútil, que no nos sirve para ser cristianos, hermanos, más al contrario, nos lleva en sentido contrario a lo que es, hermanos, pues, el liderazgo cristiano, ¿no, hermanos? Porque ahí veo que Dios ha tenido que reeducar, y es más difícil reeducar, pues, hermanos, porque 40 años estuvo en el desierto Moisés aprendiendo a no depender de sí mismo, porque la educación en este mundo te dice, depende de ti, tienes que tener capacidades, tú puedes, te dicen así, pero la Biblia te dice lo contrario, te dice, tú no puedes. Entonces, dice, como dice el apóstol Pablo, todo lo puedo, pero en Cristo, dice. Eso es lo que dice, sin Cristo, sin Dios, el hombre está completamente perdido. Puedes tener los mejores títulos, doctorados, lo que sea, hermanos, pero eso de nada te va a servir para la salvación. Más al contrario, te va a llevar a la perdición, porque con esa educación que se recibe en este mundo es confiar en ti mismo, depender de ti mismo. ¿Y eso a dónde te va a llevar? Porque nuestro corazón es malo, no perverso, ¿no? Entonces, hermanos, por eso es que en la educación que Dios imparte a Moisés, ¿no? 40 años en el desierto, ha aprendido a no depender de sí mismo, sino a depender de Dios. Y cuando se encontró con Dios, ya a los 80 años más o menos, Dios le dice, ahora sí está preparado para sacar mi pueblo de Egipto, ¿no? El Señor, mándale a quien sea, a mí no me mandes, yo ni siquiera puedo hablar, no, 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 manda a quien sea, no, no, yo no voy a ir a... es- Entonces, así, cuando uno responde así, cuando se da cuenta, ¿no? De que no puede, entonces es ahí donde Dios dice, está preparado, ahora va a depender de mí, no va a depender de sí mismo, hermanos. Entonces, aprender a depender de Dios, ese es el gran reto, pues, hermanos. ¿Y por qué él tomó la decisión de echar suerte, hermanos, con el pueblo hebreo? Él podía haber sido el faraón, pero él tomó una decisión, hermanos. Prefirió ser unido a los esclavos que ser pues un faraón, hermanos. Prefirió la pobreza, ¿no? Que las riquezas de Egipto, hermanos. Eso dice la Biblia, hermanos. Tomó una decisión. ¿Por qué? Porque la educación de la mamá en esos 12 primeros años, hermanos, es determinante. Como dice la Biblia, instruye al niño en su camino y cuando sea adulto, hermanos, no se va a apartar de ese camino. Entonces, el fundamento de la educación son los primeros años del niño. ¿Y quién le imparte? La mamá, el papá, hermanos, ahí está. Esa es la responsabilidad de la mamá y del papá, educar. Poner los cimientos en la educación. Si uno imparte esa educación, los hábitos correctos, le enseña las cosas, los principios que Dios nos dice, entonces va a ser un instrumento pues útil, ¿no? Y la educación de este mundo servirá para ganarse el pan de cada día, nada más, hermanos, ¿no? Bueno, bueno, ahí está, hermanos, la educación de esta mamá que aprovechó esos 12 primeros años y lo entregó pues ahí a la mamá adoptiva. Gran parte de esa educación, entonces, hermanos, de la egipcia resultó inútil e incluso contraria a lo que realmente importaba, pues lo que importa es el conocimiento de Dios y de su verdad. ¿Cuánto de lo que estás aprendiendo, hermano, hermana, es en última instancia inútil para lo que realmente importa? A ver, hermano, hermano, ¿cuánto de lo que estás aprendiendo es en última? A ver, hermanos, no sé si alguien quiere participar o no me están escuchando, hermanos. Bueno, Volvió, antes no se le estaba escuchando, ahora sí nuevamente se escucha.
Ya, hermanos, no sé desde qué parte no me has escuchado, pero sí, parece que está inestable el internet aquí, hermanos. Así que entonces, hermanitos, lo que decía, hermanos, es de que realmente, pues, hermanos, mm, gran parte de la educación que recibió Moisés en Egipto, ¿no? Resultó pues inútil e incluso contraria a lo que realmente importaba, pues. Estaba comparando con la educación que se imparte hoy en día en las universidades y las mejores universidades de este mundo, hermanos. Entonces resulta ser pues inútil, incluso contrario a lo que realmente importa, hermanos, hoy en día, ¿no? Las mejores universidades del mundo, ¿no? Lo que importa es el conocimiento de Dios y de su verdad, pues, hermanos. Porque al final de cuentas uno puede ser el más grande millonario de este mundo, no el más poderoso de este mundo, y cuando se están muriendo se dan cuenta que resultó inútil todo lo que sabía, toda su riqueza. ¿De qué me sirve? Dicen, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Ahora me estoy perdiendo. ¿Y de qué me sirve todo lo que he hecho toda mi vida? ¿No? Entonces, esos son testimonios, hermanos, de gente así importante, poderosa y millonaria, que en la última hora, cuando está muriendo, se dan cuenta que todo fue inútil. Vanidad de vanidades, como dice el rey Salomón, ¿no? Por eso la pregunta aquí, ¿cuánto de lo que estás aprendiendo, hermano, hermana, es en última instancia inútil para lo que realmente importa? Bueno, ahí quedamos entonces con la pregunta para reflexionar. Vamos a despedirnos con una oración, hermanos. Si alguien quiere orar, hermanos, prenda su micro y ore. Bueno, vamos a orar entonces, hermanos. Seguro ya están en camino al trabajo también. Vamos a orar, pues, hermano. Bien. Hermano, Hermanito, Hermano Bercelay, por favor, despídanos con la oración. A ver. ya. oremos, hermanos. Amantísimo Dios Padre eterno que moras en las alturas de los cielos. Agradecido, Señor, una vez más por este día que nos regala, Señor, y a media semana, Dios, nos has tenido con vida y salud a cada uno de nosotros. Así también, Señor, nos das otra nueva lección a cada uno de nosotros. Enseñanza muy grande para poder nosotros también seguir los mismos términos. Dios, tú tienes un plan para cada uno de nosotros. Nosotros en este mundo estamos por un plan y tu plan se está realizando, Dios, de todas formas, de todas, ah, de todas maneras, Señor. Y también ayúdanos, Señor, que ese plan salga bien con la ayuda tuya, no sea de nosotros, con nuestras ideas, con nuestros trabajos, con nuestros esfuerzos nuestros, Señor, sino que sea provisto por ti, Señor, por Santo Espíritu. Dios, gracias una vez más a aquellas personas que han estado en este grupo. Hoy también están alistándose para poder salir a distintos lugares de su trabajo. Que todas las bendiciones puedan recibir, sean recibidas, Señor, derramadas por ti, por todas, en todas las actividades donde estén en el viaje, en el trabajo que van a realizar. Dios, gracias, nos entregamos nuestras vidas en tus manos. Tú seas nuestro guía y protector en toda circunstancia, en todo acto que nosotros hagamos. Todos favores te pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor, amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermano Bercelay. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta mañana. Amén, Hasta Señor, mañana. amén. Hasta Hasta mañana, mi mañana. hermano. Hasta mañana.